La hiposecreción o hipopituitarismo, ya lo hemos visto, puede ser parcial o total, ¿no? Que puede ser a nivel suprarrenal, a nivel gonadal, a nivel tiroideo o a nivel de la hormona de crecimiento, ¿no? Depende del tipo de hormona que está disminuida. Generalmente los síntomas de hiposecreción se van a deber a macroadenomas porque estos son los que van a comprimir el tejido hipofisario sano. Entonces esta compresión va a evitar la formación de estas hormonas. El compromiso hormonal es sucesivo. FSH, LH, TSH y hormonas de crecimiento, prolactina y finalmente la ACTH. Lo último en desaparecer es la ACTH, felizmente, porque es lo más peligroso. Entre los síntomas neurológicos, estos se van a dar cuando los tumores son grandes. El síntoma más frecuente a nivel neurológico es la presencia de cefalea. Más o menos el 75% de pacientes que tienen adenomas hipofisarios van a presentar cefalea. La cefalea siempre es precoz y se da por un estiramiento de la dura madre, es decir, del diafragma celar. En segundo lugar, existe la pérdida de la visión. Esto se va a dar cuando existe la compresión de los nervios ópticos o del quiasma óptico. En este caso, el patrón clásico en la campimetría es la hemianopsia bitemporal con disminución de la agudeza visual. Posteriormente puede terminar en una ceguera completa de uno o ambos ojos. Aquí podemos observar la anatomía normal de la hipófisis. La hipófisis está en la base del cerebro y delante de la hipófisis van a cruzar los nervios ópticos y se va a presentar la decusación de las fibras internas, es decir, las fibras nasales. Esto es lo que se llama quiasma óptico. Entonces las fibras internas, como se van a cruzar, la del lado derecho se verá al lado izquierdo y la del lado izquierdo se verá al lado derecho. Estas fibras nasales van a llegar hasta las órbitas y las fibras temporales van a continuar en su misma localización. Cuando realizamos el examen de campimetría, vamos a ver que las fibras nasales nos van a dar el campo visual temporal y las fibras temporales nos van a dar el campo visual nasal. Es decir, va a haber un cruce. Esto sucede normalmente. ¿Qué sucede cuando hay un tumor en la hipófisis? Como en este caso, aquí tenemos un tumor de la hipófisis bastante grande que está comprimiendo justamente al quiasma óptico, es decir, a la decusación de las fibras nasales. Entonces, al haber una compresión de estas fibras nasales, se va a ver una pérdida de la visión de esta zona, es decir, de la visión del campo visual externo, del temporal, ¿no? De ambos o de uno de los dos ojos. Entonces, en esta figura podemos ver un examen de campimetría. Esta es una campimetría normal. Toda la parte blanca es lo que la persona ve y la parte negra una ligera disminución, pero es normal. En cambio, en un paciente que ya tiene este compromiso con una compresión del quiasma óptico y ceguera en los campos visuales temporales, vamos a evidenciar la hemianopsia bitemporal. Esta es la visión de un ojo y este es del otro ojo. Aquí podemos ver que toda la parte negra el paciente no ve, solamente ve la mitad interna. Lo mismo sucede para el ojo derecho. Pero además de presentarse la hemianopsia bitemporal, podemos ver diferentes tipos de alteraciones a nivel de la campimetría, dependiendo de cuál sea la zona de la lesión. Entonces, lo normal es esto, ¿no? La hemianopsia bitemporal, pero puede haber visión doble o simplemente puede haber visión dispersa. Otras alteraciones neurológicas que pueden presentar los adenomas hipofisarios son las manifestaciones hipotalámicas, que se dan principalmente cuando los tumores son muy grandes y se proyecta la región supracelular donde está ubicado el hipotálamo. El hipotálamo tiene núcleos para regular algunas funciones del organismo. Por ejemplo, tenemos el núcleo del sueño, de la atención, de la conducta, de la alimentación y de las emociones.
Dependiendo del tipo de núcleo que esté alterado con el tumor hipofisario, entonces va a presentar la alteración en estas diferentes funciones. Y si el tumor es demasiado grande, se puede presentar una hidrocefalia obstructiva, debido a la infiltración de las láminas terminales que hace que el tumor penetre en la región del tercer ventrículo, ocasionando la obstrucción a la salida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto definitivamente es una emergencia, porque si no se descomprime, inmediatamente el paciente va a presentar otras alteraciones neurológicas. Y si es que el tumor va a crecer hacia las zonas paracelares, es decir, a los lados, va a presentar la alteración de los senos cavernosos por donde transcurren algunos nervios craneanos. Por ejemplo, puede presentarse la ptosis si hay una alteración del tercer nervio, dolor o alteraciones faciales por compromiso de las ramas oftálmica y maxilar del nervio trigémino, o diplopía si hay compromiso del tercer, cuarto y sexto par. Aquí podemos observar, por ejemplo, una tomografía normal. Está la hipófisis, el tallo hipofisario, acá, y este es el quiasma óptico. Es una tomografía lateral donde se evidencia un gran tumor hipofisario, y una tomografía frontal donde se evidencia también un gran tumor hipofisario que ya está comprimiendo el quiasma óptico. Igualmente, aquí podemos observar diferentes tipos de tumores, ¿no? Aquí, por ejemplo, son tumores paracelares. Igualmente aquí tenemos otro tumor que incluso tiene una hemorragia intratumoral. Entonces, los tumores hipofisarios, en conclusión, nos interesa mucho, en primer lugar, cuál es su función. Si los tumores hipofisarios son funcionantes, es decir, producen en exceso una o más hormonas, el tratamiento va a ser diferente. Si la hormona que produce en mayor cantidad es la prolactina, es decir, estamos hablando de un prolactinoma, el tratamiento de elección es farmacológico utilizando los agonistas dopaminérgicos, como la cabergolina o bromocriptina. Pero si produce otro tipo de hormonas, por ejemplo, hormona de crecimiento, ACTH o TSH o FSH y LH, en cualquiera de los casos, el tratamiento es de cirugía. En estos casos de los tumores funcionantes, el tamaño no importa. Lo que importa es si funciona o no funciona, y la mayoría de los casos son cirugías. Solamente se utiliza fármacos en los prolactinomas. Pero si el tumor es no funcionante, en este caso sí me interesa el tamaño. Si es un macroadenoma, es decir, mide más de 10 milímetros, ahí tengo que evaluar si hay una deficiencia más bien de las hormonas por compresión del tumor, si existe alteración en los campos visuales o hay síntomas neurológicos. Si está presente alguna de estas características, entonces sí hay que realizar la cirugía. Pero si no están presentes ninguna de estas alteraciones, simplemente se recomienda resonancia de control en 1, 2 y 5 años, y si en este tiempo se evidencia una alteración que hemos mencionado, entonces hay que hacer la cirugía. Pero si el microadenoma el adenoma no funcionante es un microadenoma, simplemente se realiza la resonancia al 1 o 2 años, y si no hay alteraciones, no se hace mayor control posterior. La cirugía de la hipófisis para realizar la extracción del tumor puede ser una cirugía transcraneal o una cirugía transesfenoidal. La transcraneal es muy sencilla, simplemente se hace un corte a nivel de la región frontal, temporofrontal, y se trata de llegar hasta la hipófisis. Pero la cirugía transesfenoidal es una microcirugía, para lo cual se utiliza un microscopio, se introduce una cánula por las fosas nasales
y esta cánula va a llegar a la base del hueso esfenoides, donde está ubicada la silla turca. Esta cánula que vemos aquí va a ingresar, va a romper el hueso nasal y va a llegar al tumor de la hipófisis. Va a romper la silla turca para poder hacer la extracción de la hipófisis. Entonces, esta cirugía es mucho más sencilla porque no tiene tantas complicaciones. En cuanto al eje de la hormona de crecimiento, ya viendo específicamente cada tipo de hormonas, vamos a recordar un poco de fisiología de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce en la hipófisis, ¿no? Sus siglas son GH. Esta hormona de crecimiento va a estar estimulada por la GHRH y también por la TRH, pero principalmente la GHRH, que deriva del hipotálamo, y va a estar inhibida por la somatostatina, que también deriva del hipotálamo. Entonces, la cantidad normal de hormona de crecimiento va a depender de la mayor o menor producción de ambas. Esta hormona de crecimiento tiene receptores a nivel del tejido hepático. Entonces, en el hígado, estos receptores van a estimular la producción de una sustancia llamada IGF-1, que antiguamente se llamaba somatomedina C. Esta IGF-1 es la responsable de producir todos los efectos fisiológicos de la hormona de crecimiento, ¿no?, sobre las diferentes células. Entonces, y en menor proporción la hormona de crecimiento directamente tiene estos efectos. Sobre todo cuando hablamos del tema del crecimiento, tiene que estar mediado por el IGF-1. En cambio, el metabolismo intermediario, como la formación de proteínas o la lipólisis o la hiperglicemia, pueden ser directamente efectuados por la hormona de crecimiento. El exceso de hormona de crecimiento va a producir dos tipos de síndromes. El gigantismo se va a presentar en los niños antes del cierre de los cartílagos de crecimiento y se va a evidenciar por una gran talla alta. Y la acromegalia se va a presentar después del cierre de los cartílagos de crecimiento. La deficiencia de hormona de crecimiento en los niños va a producir talla baja, y en los adultos un síndrome llamado deficiencia de hormona de crecimiento del adulto, que también lo vamos a ver. Aquí podemos ver a un paciente gigante, ¿no?, que ha tenido gigantismo. Y aquí podemos ver a un paciente con acromegalia con todas las características clínicas típicas. La acromegalia se define como el crecimiento somático exagerado debido a la hipersecreción de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar de insulina, IGF-1 o somatomedina C. En el 20% de los casos no solamente se produce hormona de crecimiento, sino también puede presentarse aumento de prolactina. La acromegalia es una enfermedad poco frecuente. Su incidencia es de 3 a 4 casos por millón de habitantes por año. Tiene una prevalencia de 69 casos por millón de habitantes. Y la edad de manifestación más o menos es entre los 40 y 50 años, sin predilección por el género. Entonces, ¿cuáles son las causas de la mayor producción de hormona de crecimiento? El 95% de los casos se presenta un adenoma hipofisario. De este adenoma hipofisario, la mayoría son macroadenomas, hasta el 70%, solo el 30% son microadenomas. El menos del 5% de las causas de acromegalia no existe adenoma hipofisario. Hay que buscar otra causa de producción de hormona de crecimiento. Por ejemplo, la hipersecreción extrahipofisaria de hormona de crecimiento en tumores de los islotes pancreáticos. Pero también puede haber producción de hormona de crecimiento en la glándula suprarrenal. O puede presentarse la hipersecreción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, o sea, de la GHRH en el hipotálamo. Entonces, al haber un aumento de esta hormona, esta va a estimular la hipófisis para la producción de mayor hormona de crecimiento.
Los rasgos clínicos de la acromegalia van a incluir a muchos órganos, porque no solamente van a evidenciar las alteraciones morfológicas típicas, sino también alteraciones a nivel de algunos órganos internos. Dentro de las manifestaciones locales dadas por el tumor son la cefalea, la disminución de la agudeza visual y afección de los pares craneales, porque como hemos visto, la mayoría de casos son macroadenomas. Las alteraciones a nivel de la hipófisis puede ser la hiperprolactinemia, la amenorrea y la infertilidad por la deficiencia de FSH y LH. El crecimiento de las partes sacras, es decir, las partes distales de los tejidos blandos, tenemos el arco supraciliar prominente, nariz ancha, labios gruesos, maloclusión dental, diastema es separación de los dientes, macroglosia, manos y pies toscos y dedos anchos. Las alteraciones metabólicas van a incluir a la intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus, insulinoresistencia, hipertrigliceridemia. Siempre recordando que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora, entonces es antagónica a la insulina, por eso que se presentan estas alteraciones. A nivel respiratorio tenemos síndrome de apnea del sueño e insuficiencia respiratoria. A nivel articular y óseo tenemos la artropatía acromegálica y el síndrome del túnel del carpiano, también por compresión de las estructuras debido al crecimiento exagerado de los tejidos blandos. Entre otras manifestaciones endocrinológicas tenemos el bocio multinodular, el hipertiroidismo y la asociación con otras endocrinopatías, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Esta última es una condición de herencia autosómica que se va a heredar y se caracteriza por lo siguiente: la presencia de hiperparatiroidismo en el 85% de los casos, la presencia de un tumor entero pancreático, especialmente el gastrinoma, en un 35% de los casos, y la presencia de un tumor pituitario como el prolactinoma o tumor productor de hormona de crecimiento en el 25% de los casos. Si no necesariamente tienen que estar las tres características, pero lo ideal es eso. Este síndrome, para que no se olviden, son las 3 P's: paratiroides, páncreas y pituitaria. La causa es una mutación inactivante del gen NEN1 de herencia autosómica dominante, es decir, existen grupos familiares que van a tener estas alteraciones. Aquí podemos observar a un paciente con acromegalia. Manos grandes, dedos gruesos, arco supraciliar prominente, nariz ancha, labios gruesos, manos y pies grandes. Aquí podemos observar la macroglosia y es evidente, ¿no? Un paciente con acromegalia y un paciente sano. Entonces, ante la sospecha clínica, vamos a tener un paciente pues que llega, que refiere que le crecen mucho las manos, los pies, que aumenta la talla del zapato, que no es el mismo de antes, incluso a veces traen hasta sus fotos: este era yo antes y ahora soy este. Entonces, todas esas características nos van a hacer sospechar de una acromegalia. ¿Qué exámenes auxiliares son importantes? El dosaje de la IGF-1 y de la hormona de crecimiento, en primer lugar, que tienen que estar aumentados. Si no están aumentados, no hay acromegalia. Por lo menos no es una acromegalia activa, porque puede ser que el paciente haya tenido su tumor, haya producido la hormona de crecimiento con todas las alteraciones físicas y de pronto el tumor se infarta, se necrosa y deja de producir hormona de crecimiento. Pero las alteraciones ya están dadas. Por lo menos en ese momento podemos descartar una acromegalia activa. Y es importantísimo, una vez que tenemos esto aumentado, debemos ver si hay un tumor o no en la hipófisis, que es la principal causa de la acromegalia. Entonces se realiza una resonancia de hipófisis. Y finalmente, para confirmar ya el diagnóstico, se realiza el test de estimulación con sobrecarga oral de glucosa. Antes de ver cómo se hace el test, vamos a recordar una persona normal a la cual se le administra glucosa. Recuerden que la glucosa es una hormona contrarreguladora. Entonces, la insulina junto con la hormona de crecimiento es contrarreguladora a la insulina. Es decir, cuando los niveles de glucosa están disminuidos, la hormona de crecimiento aumenta. Y cuando los niveles de glucosa están elevados, la hormona de crecimiento disminuye. Eso es lo que hacemos en estos pacientes. Medimos una hormona de crecimiento basal
le administramos 100 gramos de glucosa vía oral y le volvemos a tomar la hormona de crecimiento a los 30 y 60 minutos. Tenemos dos tipos de respuesta. Una respuesta normal, es decir, en cualquier persona que no tiene acromegalia o un test negativo, donde vamos a observar que la hiperglicemia producida por esta glucosa va a disminuir los valores de hormona de crecimiento a menos de 1 nanogramo. En cambio, tenemos un test positivo que a pesar de esta hiperglicemia no van a disminuir los valores de hormona de crecimiento y se va a mantener mayor a 1. Entonces, con este test hacemos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es un tumor que produce en gran cantidad de hormona de crecimiento que no va a obedecer al estímulo fisiológico de la hiperglicemia. En cambio, los pacientes sanos sí responden adecuadamente disminuyendo la hormona de crecimiento. Este algoritmo es muy sencillo de realizar. Tenemos la sospecha clínica de acromegalia con el IGF-1 sérico. Si está normal, se descarta acromegalia activa, que pudo haber tenido, pero el tumor se inactivó. Si el IGF-1 está elevado, entonces ya tenemos el diagnóstico de acromegalia activa. Nuevamente solicitamos IGF-1 y se le hace la prueba de hormona de crecimiento tras sobrecarga oral de glucosa. Si aquí vemos que está normal, o sea, si el IGF-1 es normal y la prueba es negativa, entonces descartamos acromegalia activa. Pero si encontramos que el IGF-1 está elevado y la hormona de crecimiento tras la sobrecarga oral está mayor a 1, entonces confirmamos el diagnóstico de acromegalia. Pero hasta aquí ya sabemos que es una acromegalia. Luego tenemos que buscar dónde se está produciendo esta mayor cantidad de hormona de crecimiento. Lo primero que tenemos que hacer es una resonancia magnética de hipófisis. El 95% de los casos es por problema hipofisario, entonces debemos tener un tumor productor de hormona de crecimiento que se evidencia con la resonancia. Pero si la resonancia es normal, entonces tengo que buscar dónde se está produciendo esta hormona de crecimiento. Tengo que buscar una acromegalia extrahipofisaria, para lo cual se hace la determinación sérica de GHRH para ver si el problema es en el hipotálamo. Tal vez ahí el aumento de GHRH estimula a la mayor producción de hormona de crecimiento. Y una tomografía tóraco-abdominal para poder buscar en qué parte hay otros tumores que podrían producir hormona de crecimiento. Pueden ser a nivel pancreático, puede ser a nivel suprarrenal o en cualquier otra víscera. Además de esto, se puede utilizar la gammagrafía con osteótide para poder ver si existe algún tumor funcionante que produzca hormona de crecimiento. Muy bien, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento del tumor hipofisario definitivamente tiene que ser la cirugía, sea micro o sea macro, porque en ambos casos se está produciendo mucha hormona de crecimiento y hay que retirar ese tumor. En este caso solamente va a variar el tipo de cirugía, transesfenoidal o transcraneal. Transesfenoidal generalmente se recomienda cuando los tumores son pequeños y transcraneal cuando ya son muy grandes. Después de haber realizado la cirugía, como complemento, porque la mayoría de veces no se realiza la extirpación completa debido al tamaño del tumor y al compromiso de los órganos vecinos. Entonces, para complementar a la cirugía se utilizan los fármacos y la radioterapia. Los fármacos se dividen en 3 grandes grupos. Los agonistas dopaminérgicos, que tienen poca respuesta, la cabergolina o bromocriptina. Si se utilizan tienen que ser a dosis altas, entonces aumentan los efectos colaterales, pero son bastante económicos. Luego tenemos los análogos de somatostatina que tienen muy buena respuesta. Tenemos al octreotide y al angreotide. En el Perú solo hay el octreotide, que son muy buenos fármacos para inhibir la secreción de hormona de crecimiento, pero son muy costosos. Y luego tenemos a los agonistas receptores de la hormona de crecimiento, es decir, son fármacos que actúan en el receptor que está ubicado a nivel del hígado, por lo tanto bloquean la producción de IGF-1 y al bloquear el IGF-1 entonces van a disminuir los efectos que están produciéndose a nivel periférico. El fármaco de esta familia es el Pegvisomant.
Este fármaco es 3 veces más caro que el osteotide. A ver, una cabergolina al mes nos cuesta 150 soles. Esta al mes nos cuesta 5.000 soles. Y esta al mes nos cuesta alrededor de 10.000 soles. Entonces, realmente no está a nuestro alcance utilizar estos fármacos, ¿no? Actualmente en salud, las Fuerzas Armadas y policiales pueden cubrir estos gastos. Los fármacos actúan casi de inmediato, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? En disminuir la secreción de hormona de crecimiento. Pero también se utiliza la radioterapia, que puede ser convencional o la radiocirugía. El problema de la radioterapia es que su efecto demora entre 5 a 20 años para poder evaluarse. Entonces, lo que hacemos en los pacientes es primero la cirugía, luego hacemos radioterapia y hasta ver el efecto de la radioterapia utilizamos a los fármacos. Ok. Mujer sana de 33 años, no toma ningún medicamento, presenta menorrea y galactorrea. Leve aumento de prolactina, 45. IGF-1 y cortisoluria normales. Resonancia cerebral, tiene una masa celular de 2.5, campos visuales normales. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento? Entonces aquí tenemos un tumor un tumor grande de 2.5, es un macroadenoma. Vamos a recordar que los macroadenomas, si son productores de prolactina, generalmente los niveles de prolactina son mayores de 100. Cuando son menor de 100, es poco probable que sea un prolactinoma. Generalmente en los tumores muy grandes, los niveles de prolactina aumentan debido a la compresión del tallo hipofisario. Al comprimir el tallo hipofisario se comprimen las vías dopaminérgicas y disminuye la dopamina y por lo tanto la prolactina aumenta, pero no es porque el tumor produzca prolactina. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico y tratamiento? Es un adenoma hipofisario, no es un prolactinoma, cirugía urgente tampoco, no es una urgencia esta. Es un prolactinoma que requiere tratamiento con analgésicos dopaminérgicos. Ya está produciendo síntomas. No. ¿Es un adenoma hipofisario no funcional que requiere cirugía? Sí, este es el caso porque ya está produciendo síntomas y es grande, entonces hay que operar. Prolactinoma que requiere resonancia más seriada más anticonceptivos orales, no se usan anticonceptivos. Adenoma hipofisario no funcional que requiere resonancia seriada más anticonceptivos. Pero ya cuando es grande, recuerden que hay que ver los síntomas. Paciente varón de 40 años comienza de manera paulatina con fatiga, cefalea, debilidad muscular y parestesias. En la exploración física se encuentra hipertensión, hipertrofia lingual, aumento de los espacios interdentales y un aspecto pastoso de la piel. Hasta aquí, ¿cuál es la sospecha diagnóstica? Hipertrofia lingual, aumento de espacios interdentales, debilidad, fatiga, etc. Entonces, síntomas de acromegalia. Entonces, la sospecha clínica. ¿Qué examen debo pedir en primer lugar para decir si es una o no una acromegalia? Elevación de la T4 no tiene nada que ver, glucosa en ayunas 60 tampoco, porque más bien una acromegalia la glucosa está aumentada. Aumento del factor de crecimiento de IGF-1, sí. Concentración de hormona de crecimiento 1 hora después de administrar glucosa de 0.2, no, más bien es al revés, ¿no? No disminuye la hormona de crecimiento después de la sobrecarga oral de glucosa. Aumento de la proteína 3 transportadora de IGF-1, no. Entonces lo que se pide en primer lugar siempre, recuerden el algoritmo, es IGF-1. Ante un paciente en quien se diagnostica un adenoma hipofisario no funcionante con hipopituitarismo. No funcionante con hipopituitarismo. ¿Se iniciará tratamiento simultáneo con hidroaldosterona, tirosina y testosterona? No, nunca el tratamiento es simultáneo. ¿Se iniciará tratamiento con hidrocortisona asociando diroxina? Sí, puede ser. ¿Se iniciará tratamiento con testosterona para mejorar el líbido y animar al paciente? La testosterona es lo último que se da.
¿Se inicia tratamiento con tiroxina? No. Primero hay que administrar hidrocortisona. ¿Se demorará el tratamiento hasta que aparezca sintomatología clara de hipofunción? No, no hay que esperar más bien al tratamiento. Entonces, de todas estas alternativas, la correcta es la B. En un paciente con